Bueno, tengo aquí un texto que voy a leer para dar paso primero a Norberto, después hablará el camarada Manuel. Perdonad que lo lea, pero si no me pongo muy nervioso. Camaradas, amigos, patriotas todos, nos hemos reunido hoy 16 de octubre aquí para criticar y disentir de la Ley de Memoria Histórica Democrática, la cual, además de revanchista, partidista y torticera, difiere de la realidad acaecida en España en su periodo histórico anterior al régimen del 78. Para ello han venido desde sus respectivas jefaturas los camaradas Norberto y el camarada Manuel, que se van a encargar de dilucidar y poner en juicio esta norma que está fuera de toda ley y de toda moralidad. Como falangistas que somos, siempre hemos perseguido la verdad, la justicia y la unidad de España, y esta ley adolece en todo modo de estos valores. Sin más, doy paso al camarada Norberto Pico, que va a hablar a continuación. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este acto conjunto de Falange Española de Arjons y de la Falange. La verdad que estamos contentos, está la sala llena, hemos excedido la capacidad que hay, pero vamos a tratar de escuchar en silencio porque si no, seguramente pues con todos los ecos y todo el murmullo pues vaya a ser difícil, ¿no? Y yo creo que es interesante las cosas que tenemos que comentar, no por novedosas, porque nos las habréis escuchado en un montón de ocasiones, pero no está de más que las reiteremos, puesto que son cosas que nos afectan particularmente a nosotros. Primero como españoles, porque como españoles que somos todos nosotros, pues estamos afectados por este fenómeno de la memoria histórica y de sus derivadas, y luego pues particularmente nosotros como falangistas, ¿no? Entonces, como nos afecta directamente, yo creo que es bueno que tengamos muy claro a qué obedece todo este fenómeno, ¿no? Entonces vamos si me permitís, pues a hacer un análisis y un repaso de este fenómeno de la memoria histórica. El acto, si habéis visto el cartel que lo anunciaba, pues el título, la denominación era en contra de la Ley de Memoria Democrática, ¿no? Anticipándose a la que ya está en trámite parlamentario. Esta misma semana ha pasado uno de los primeros trámites, porque había algunas objeciones que habían presentado algunos de los grupos, unas enmiendas a la totalidad que no han sido atendidas, con lo cual el proceso sigue para adelante, ¿no? Entonces, como decía, pues, el acto ha sido anunciado en contra de esta Ley de Memoria Democrática, pero quizá en puridad debería haberse anunciado en contra de las leyes de memoria democrática, leyes de memoria histórica y democrática, ¿no? En plural. ¿Por qué? Porque en realidad la ley que se va a tramitar en el Parlamento, en las Cortes Generales, que ya se está tramitando en el Parlamento Nacional, no deja de ser una transposición, no deja de ser una copia y pega, de leyes de memoria democrática que ya están vigentes en algunas comunidades autónomas, entre otras en la vuestra, aquí en Andalucía, ¿no? Y la que se está tramitando a nivel nacional, pues con algún aditamento, con alguna pequeña modificación, no va a dejar de ser una copia de lo que ya digo, a nivel regional ya existe, ¿no? Y es bueno además que recordemos que esas leyes están vigentes ya en comunidades autónomas como esta, como en Andalucía, para que veamos que este fenómeno de la memoria histórica no es solo un fenómeno sostenido por las izquierdas, en distinto grado, sino que es a la vez un fenómeno sostenido también por las derechas. Porque las derechas gobiernan aquí, en Andalucía, ya hace 3 años. Y en 3 años, nuevamente, pese a todas las promesas electorales, no han tenido tiempo de derogar la Ley de Memoria Democrática. Y eso ha sido el Partido Popular, y eso ha sido Ciudadanos, y eso ha sido con el apoyo de Vox, que lo llevaba en su programa, pero que no ha hecho absolutamente nada para que aquí, en Andalucía, se derogue la Ley de Memoria Democrática. El inicio de todo, o la utilización política de este fenómeno de la memoria histórica, obedece a que todo régimen político tiende a tratar de justificarse en la negación del régimen anterior, ¿no? Y eso es algo que este régimen, el régimen del 78, pues lleva, vamos, a rajatabla. O sea, le niega el pan y la sal al régimen anterior,
en buena medida para tratar de justificarse a sí mismo. Y es verdad, los falangistas no regateamos ninguna verdad, es verdad que en la comparación, en muchísimos aspectos, este régimen sale perdiendo y mucho respecto del anterior. Por eso este régimen tiene que redoblar toda su potencia en fabular, en mentir, en tergiversar sobre el pasado, incluso sobre el pasado reciente, para tratar de justificarse. Mira, el régimen anterior tendría muchos defectos. Los falangistas ya nos ocupamos de señalarlos en su día, cuando tocaba, que era cuando estaba en vigencia el régimen anterior. Ahora, insisto, como no regateamos ninguna verdad, lo que no vamos a tolerar es que se mienta sobre el pasado reciente, pasado además en el cual, en alguna medida, y en cosas puntuales, los falangistas tuvimos una participación directa, y sobre todo no vamos a consentir que se haga para justificar el actual estado de cosas, ¿no? Este fenómeno de la memoria histórica podríamos decir, podríamos englobarlo dentro de otro fenómeno genérico que afecta profundamente a España desde hace ya varios siglos, que es el de la leyenda negra. Podríamos decir que esta memoria histórica, estas memorias democráticas, esta falsificación de nuestra historia reciente, no es sino el último eslabón de la falsificación, de la mentira obstinada sobre el pasado de España, ¿no? También os habréis escuchado hablar mucho, y hablan también los historiadores con más propiedad que nosotros, pero nos habéis escuchado mucho hablar de este fenómeno de la leyenda negra. Hay un autor argentino que hace relativamente poco ha sacado un libro aquí en España que se llama Madre Patria, nombre significativo, siendo él argentino y habiéndose distribuido sobre todo por Hispanoamérica. Pues hay este escritor, Marcelo Gullo se llama, describe el fenómeno de la memoria histórica y tiene mucha gracia, ¿no? Porque es un argentino el que viene a decirnos a nosotros, españoles, qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Seguramente al verlo desde otra parte del mundo, pues tenga la capacidad de verlo con más serenidad, ¿no? Bueno, pues él hace una descripción de este fenómeno de la memoria histórica que yo creo que es muy gráfico y nos va a servir a todos para entender qué es lo que sucede. Bueno, él dice que esto de la memoria, no de la memoria histórica, sino lo de la leyenda negra, es como si, bueno, pues un día nos sorprende por la calle un individuo, nos pega un golpe en la cabeza, nos deja inconscientes, y una vez que despertamos, este individuo pues empieza a mentir, a inventarse la historia y a decir que no, que hemos sido nosotros los que le hemos agredido a él, y a decirnos que somos criminales, que somos asesinos, que carecemos de toda virtud. Es decir, juega justo el papel inverso de lo que él ha hecho, ¿vale? O sea, siendo él el agresor, siendo él el que ha practicado la violencia, pues trata de decir que hemos sido nosotros, ¿no? Y él añade una cosa, dice, va a tratar incluso de borrarnos la memoria, de que perdamos cualquier noción sobre nuestro propio pasado, o sea, no sobre un pasado ajeno, sino sobre nuestro propio, y en esa voluntad de tratar de que olvidemos lo que somos y lo que hemos sido, va incluso a cambiarnos de nombre. Es decir, oiga, yo me llamaba Norberto antes del golpe. No, usted no se llama Norberto, ahora se llama usted, bueno, cualquier nombre que queráis poner, ¿no? Y va a tener uno que luchar, va a tener uno que pelear incluso por su propio nombre. Así es como describe él la aparición del término Latinoamérica, por ejemplo, frente al más propio de Hispanoamérica o frente a la hispanidad, ¿no? Dice, con este fenómeno de la leyenda negra, incluso han querido borrar los apellidos de una de las naciones más gloriosas al cabo de la historia, que es la de España, ¿no? Bueno, pues eso llevado a la memoria democrática, a la memoria histórica, es prácticamente el mismo planteamiento. Se trata de que haya un malo oficial de la historia para así, el que ha asignado el papel, el que asigna los papeles, el que hace el reparto de papeles y dice, no, estos son los malos de la historia, automáticamente aparece él como el bueno de la historia, ¿no? Y entonces se ve legitimado además para combatirte con toda crudeza, porque claro, dice de ti unas cosas, unas salvajadas, que te presentan prácticamente como un ogro, por lo cual pues, está legitimado a hacer cualquier cosa para atacarte, ¿no? Bueno, pues ese fenómeno ya digo que es una transposición, el de la memoria histórica, una transposición, o es el último eslabón de la leyenda negra antiespañola. Luego entraremos más en detalle sobre él. Pero es que este fenómeno de la memoria histórica no deja de ser también otra manifestación más de otro fenómeno que también padecemos en el presente, que es el del pensamiento único.
es el de la imposición de un solo razonamiento, de una sola verdad histórica, de un solo discurso, y la acusación al que disienta de este discurso único de cualquier barbaridad. Es decir, existe una verdad única oficial, muchas veces construida sobre la mentira, y todo aquel que niegue o ponga en tela de juicio esa verdad oficial, pues es rápidamente pues tildado poco menos que de hereje, ¿no? Y pues van a venir sobre él todas las penalidades, ¿no? Voy a leeros, si os parece, el texto de un autor, un escritor que os recomiendo que lo sigáis porque dice muchas cosas interesantes, se llama Carlos Marín Blázquez, ¿no? Bueno, pues él en un artículo que estaba hablando de Éric Zemmour, bueno, Éric Zemmour no sé si lo sabéis quién es un polemista francés que lleva pues 30 años como periodista acudiendo a medios de difusión, que es de los que pone en cuestión, sobre todo en cuestiones civilizatorias, podríamos decir, digamos, el camino que lleva Occidente, y que tiene tanta fama que actualmente, bueno, pues, está pensándose en concurrir a las elecciones presidenciales en Francia sin tener ningún partido detrás, y bueno, las encuestas ya le dan un 15% de intención de voto. Incluso habría superado lo que antiguamente era el Frente Nacional en Francia, al partido de Marine Le Pen, digamos, como opción preferente para los patriotas o los identitarios en Francia, respecto de los votantes, ¿no? Para que veáis un poco, digamos, la importancia de este Éric Zemmour, del que luego a lo mejor decimos alguna otra cosa más, ¿no? Bueno, pues este Carlos Marín Blázquez, en un artículo para comentar un libro de este Éric Zemmour, hace una introducción que, si me vais a permitir, os la voy a leer, porque yo creo que hace una descripción bastante exacta de qué es esto del pensamiento único, ¿no? Dice así Carlos Marín Blázquez: caminamos hacia una visión uniforme del mundo. La discrepancia, el matiz, la objeción son elementos cada vez más raros dentro de un espacio en el que la tendencia a la homogeneización empieza a resultar asfixiante. Nos están reeducando, muy sutilmente, casi sin que nos demos cuenta. Estamos siendo reprogramados para que aquello que no es más que una versión posible de las cosas deba ser acatada como un absoluto incuestionable. El propósito es claro: forzarnos a aceptar que vivamos en el error, o, de resistirnos a ello, correr la suerte que Tocqueville profetizara a quienes, en un entorno de aparente libertad, osaran a apartarse de los dictados de la opinión mayoritaria. Les espera la muerte civil. Por supuesto, dice Marín Blázquez, la siniestra parafernalia de las tiranías al uso no tiene cabida aquí. No esperemos que la porra del guarda intervenga. No es necesario. Cada cual ya vive con un gendarme incrustado. A ver, si lo recupero porque me he perdido. Cada cual ya vive con un gendarme incrustado en su interior. Esa es la gran novedad, el hallazgo verdaderamente revolucionario, el descubrimiento por parte de las fuerzas comprometidas en la materialización del nuevo orden de que mucho más efectivo que violentar los cuerpos es envilecer las conciencias. Y una conciencia se envilece cuando entiende la conveniencia de traicionar sus propios principios en aras de la consecución de unas mayores cotas de seguridad, de tranquilidad, de prosperidad incluso, en aras, en definitiva, de la aceptación y el brillo sociales. Bueno, pues yo creo que este texto describe muy bien qué es lo que sucede con esto de la memoria histórica y del pensamiento único, ¿no? Hemos visto incluso a algunos de los protagonistas del régimen anterior pedir perdón por lo que han hecho ellos. Bueno, vemos, por ejemplo, un Partido Popular que, insisto, está perfectamente inserto en este fenómeno de la memoria histórica, un partido que ha sido fundado por hasta 7 ministros del régimen anterior. Bueno, pues ese partido, fundado por 7 ministros de Franco, abjura cada vez que puede, de forma genérica y además cada vez más contundente, de su pasado franquista. No pueden negarlo. El Partido Popular tiene un pasado franquista. 7 ministros fundaron ese partido. Bueno, pues constantemente reniegan. Han pedido perdón 200 millones de veces en el Parlamento. Cuando tienen capacidad de derogar leyes de memoria histórica o leyes de memoria democrática, no lo hacen jamás. No lo hacen aquí, dirán, no, es que no tenemos la mayoría suficiente. Mentira, mentira.
Mentira porque cuando han tenido mayoría absoluta, no, absolutísima en todas las instituciones, tenían mayoría absoluta en el Congreso, tenían mayoría absoluta en el Senado, tenían mayoría absoluta en buena parte de las comunidades autónomas y en los principales ayuntamientos. Con aquellas mayorías absolutas, el gobierno de Rajoy, el gobierno de ese cobarde que se llamaba Mariano Rajoy, ese que tuvo que salir a hombros de una whiskería porque no se atrevía a dar la cara cuando le planteaban en el Congreso de los Diputados una moción de censura, ese cobarde de Mariano Rajoy que quiso poner a los pies de los caballos al Estado frente a los separatistas en el golpe secesionista de 2017, ese cobarde de Mariano Rajoy tenía la capacidad legal para haber derogado todas las leyes de memoria histórica, pero no lo hizo, primero porque es un cobarde y segundo porque participa el Partido Popular de esa misma ley de memoria histórica. Yo solo le pondría una pega a este texto que os he leído, ¿no? Y es que sí, siendo verdad que de forma ordinaria, bueno, pues los estados modernos lo que practican es una especie de totalitarismo suave, donde, como decía aquí este texto, bueno, propician la muerte civil del disidente. La muerte civil es, pues, que no puedas ir a un trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno es de determinada tendencia política, o sostiene algunas cosas respecto de la historia, o sostiene que está en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, pues la muerte civil lo que hace es que pues uno tenga que ocultarlo en sus redes sociales porque puede tener problemas laborales, porque no solamente vas a tener problemas laborales tú, sino es que a lo mejor tu hija los tiene, o los tiene tu mujer, o los tiene tu padre. Funcionan como una auténtica mafia, pero eso sí, lo hacen suavemente, desde instituciones pretendidamente democráticas. Te dirán, no, nadie ha prohibido que tú difundas tus ideas. No me lo han prohibido, pero me han dejado sin trabajo, ¿no? Pero bueno, yo decía que la pega que tiene este discurso, que de ordinario es verdad que sirve, ¿no? Ya no hay, como dice el texto, pues unos gendarmes, unos guardas de la porra que tengan que imponer la verdad oficial a base de porrazos. Eso es de manera ordinaria. De manera ordinaria, siempre que no haga falta. Porque si hace falta, evidentemente, estos regímenes muy democráticos, muy respetuosos con la ley, entre comillas, no van a dudar en aplicarte la porra en las costillas. Y si tenemos duda de ello, veamos qué es lo que les ha pasado el fin de semana pasado a unos amigos nuestros en Italia. Veamos qué es lo que le ha pasado al movimiento Forza Nova y a Roberto Fiore, que es muy buen amigo de la Falange y de Falange Española de las Jons, ¿vale? Este movimiento ha encabezado las protestas en Italia contra lo que allí llaman el Green Pass, que es el pase COVID que le llaman aquí. Porque allí el pase COVID, si lo sabéis, te impide ejercer el derecho al trabajo. Es decir, si tú no te has vacunado porque no te ha dado la gana, te impiden el derecho al trabajo. Y evidentemente, pues hay miles y miles de italianos que están protestando contra esa barbaridad. Bueno, pues al frente de esas manifestaciones estaba Roberto Fiore y estaba Forza Nova. Y entonces, como esa minoría, esas opciones minoritarias, estaban empezando a dejar de ser minoritarias, pues entonces sí que ha venido la porra. Claro que ha venido la porra. Y ahora mismo está detenido él y está detenida la cúpula de su movimiento político. Y se plantea Italia, el Estado democrático de Italia, se plantea la ilegalización de este movimiento político sin ni siquiera llevarlo a juicio, por decreto, a dedazo. Pero eso es una democracia, pero eso es respeto al derecho, eso es respeto a la ley. ¿Pero de qué estamos hablando? Veis ahí como efectivamente, cuando hace falta, claro que aplican la porra, y claro que aplican la represión. Y eso ha pasado en Italia, y eso ha pasado con otros movimientos patrióticos en el resto de Europa. Y eso ha pasado aquí en España, cuando un grupo de patriotas alzó la voz para decir: no nos engañan, Cataluña es España y catalanidad es hispanidad. Eso ha pasado con los 14 de la guerra, procesados y condenados por el único delito de defender la unidad nacional española. Claro que hay represión, claro que hay represión aquí también en España. Entonces ya digo, de ordinario efectivamente no les hace falta, ¿no? Basta con la amenaza de perder tu trabajo, de perder tus relaciones sociales, de que te cueste, digamos, encontrar, por ejemplo, un local. Por ejemplo, entrando en las
digamos, en el contenido de la ley de memoria democrática que se prepara. Una vez aprobada, si se llega a aprobar, que con toda probabilidad se va a aprobar en esta legislatura, una vez aprobada, lo que ellos dicen, actos contrarios a la memoria democrática, es decir, por ejemplo, este acto, donde se lucen símbolos que ellos consideran contrarios a la memoria democrática, por ejemplo, este acto pues puede ser objeto de sanción. Pero ¿no os creéis que seremos sancionados solos los promotores? Bueno, eso lo llevamos en el sueldo, pues ya nos buscaremos las mañas para hacerlo como podamos, o no pagar, o lo que sea. Para que veáis dónde llega su sectarismo, para que veáis dónde llega su totalitarismo, no solamente se prevé que sancionen a los promotores de actos como este al que habéis venido hoy, sino que este mismo hotel, si acoge un acto como este nuestro, a lo mejor se lo cierran durante 6 meses. Imaginaos el impacto de la noticia. Hotel en Málaga sancionado con 6 meses de cierre por acoger un acto de exaltación, lo que queráis, fascista, contrario a la memoria democrática, bla, 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 todos los adjetivos que quieran ponerle. Se acabó. Nadie más nos va a alquilar un local. Nadie más. Claro, dirán, no, los grupos falangistas siguen siendo legales. Pueden operar perfectamente en la legalidad. Podemos operar perfectamente en la legalidad mientras no digamos lo que pensamos, ¿no? Mientras no nos presentemos a las elecciones. Mientras no llevemos a juicio a alguien del sistema, porque esa es otra. A nosotros nos pasó en su día. Por el hecho de ponerle una querella, es decir, gesto más democrático no cabe, acudir a los tribunales de justicia en defensa de lo que uno cree justo, ¿no? Respeto a la ley, va uno a los tribunales y le pone una demanda al juez Garzón. La demanda es admitida y a partir de ahí todo el corifeo de periodistas pidiendo la ilegalización de Falange. Pero ¿cómo puede ser que una organización como Falange siga existiendo de forma legal y además se permita llevar a juicio a Baltasar Garzón? Pero esto es intolerable. Bueno, esto lo decían periodistas y lo recuerdo perfectamente. Lo decía un líder del Partido Popular en el País Vasco. De barbitas así, un poquito amanerado, podemos decir. ¿Vale? Fijaos, o sea, un gesto más democrático, más de respeto a la ley que acudir a los tribunales de justicia, bueno, pues aún así, por eso te piden la ilegalización del partido. Bueno, fijaos a dónde va a llegar el sectarismo. Bueno, ¿qué es lo que pretenden entonces con todas estas disposiciones, con toda esta represión? Porque efectivamente, claro que es represión, ¿no? Pues pretenden, por ejemplo, si recordáis el símil este del golpe que nos daban, pretenden que olvidemos nuestra propia identidad. Pretenden que nos olvidemos, que reneguemos incluso, si es que lo recordamos, que reneguemos de nuestra propia identidad, en un montón de aspectos. Por ejemplo, quieren que reneguemos de nuestra propia conciencia como nación. Quieren que digamos que España no es una nación, que España es, en todo caso, bueno, pues la suma más o menos casual de un montón de naciones o nacionalidades que en un momento dado se ponen de acuerdo para crear lo que a día de hoy se llama España, pero que no deja de ser pues un proyecto más o menos inviable y por lo tanto, pues que no merece la pena ser sostenido en el tiempo, ¿no? Porque primero es una cosa relativamente reciente, según este discurso falsario de la memoria democrática y de la leyenda negra, pues España como nación apenas existe. Pretenden hacernos creer que España es una nación de naciones o un Estado plurinacional. Bueno, pues ya estamos nosotros aquí para sostener políticamente lo que cualquier historiador o cualquier estudiante de historia o cualquier estudiante de bachillerato, al menos de los bachilleratos antiguos, tenía perfectamente claro. Que España no es un cuento, que España no es un mito, como diría Gustavo Bueno, que España es una realidad, España es una nación bimilenaria y tiene que seguir existiendo porque tiene una ejecutoria limpia, porque tiene un pasado glorioso, porque nada justifica que esta gloria llamada España interrumpa su camino, por eso tiene que seguir adelante España, por eso nos negamos a admitir que España no es una nación. Claro que sí, España es una nación, una sola nación. Unos pretenden hacernos creer que España nació con la Constitución del 12, ¿no? Esos son los liberales.
¿Por qué? Porque como no les gusta la España tradicional, como no les gusta la España imperial, pues dicen, bueno, vamos a ver si colamos que en realidad España nació con la Constitución del 12, ¿vale? Otros ya, más atormentados, pues dicen, no, España es un invento franquista, es un invento Franco. Franco llegó al Nuevo Mundo y dijo, esto lo vamos a poner la Nueva España. Eso se ve que lo hizo Franco también, porque España no existía, pero a los que llegaron a América se les ocurrió a aquellos territorios llamarlos la Nueva España. España no existía, pero aún así ellos le quisieron llamar Nueva España a aquellos territorios. Y otros ya, también muy osados, prácticamente dicen que España es un invento del 78, un invento imperfecto, que de hecho ellos tratan de erosionar, ellos tratan de dividir. Bueno, es un grupo de comunidades autónomas que se pusieron de acuerdo para algunos asuntos administrativos y a partir del 78 pues nace España. Esto que es una barbaridad, esto que digo que es una estupidez y que vosotros pensaréis, pero ¿quién se va a creer eso? No salgáis de aquí y preguntéis. No salgáis de aquí y le preguntéis a chavales que veáis por la calle, porque si les preguntáis a alguien cuándo es el origen de España, o cuántos años tiene España, o si España es una entidad merecedora de llamarse a sí misma nación, las respuestas que os podéis encontrar son de lo más variopinto, ¿no? Otra cosa que intentan ocultar es que efectivamente España es una sola nación, pero que es una nación plural. Y eso está en la esencia de nuestro ser. Nosotros somos una nación distinta de otras naciones que han triturado, digamos, otras culturas para formar una cultura sola, ¿no? Un solo idioma, por ejemplo. Nosotros no. Nosotros venimos del imperio. La forma política de España era el imperio. La forma política de España en su máximo apogeo era el imperio. Y el imperio era una entidad plural, donde se hablaban distintos idiomas, donde había distintas culturas, donde había distintos pueblos. Pero eso jamás fue obstáculo para su unidad. Por eso mienten, por ejemplo, en el caso más cercano, quienes aseguran que en el régimen anterior, por ejemplo, pues estaban prohibidos los idiomas regionales. Estaba prohibido el catalán, que estaba prohibido el gallego, que estaba prohibido el euskera. Yo como joven, como niño, me crié en ese ambiente. Yo veía la televisión, yo escuchaba las emisoras de radio y me decían eso, no, estaba prohibido. Pero claro, había una cosa que me estallaba la cabeza. Yo decía, pero vamos a ver, si para ilustrar la información de que el catalán, por ejemplo, estaba prohibido en España, me ponen imágenes en los años 60 de un concierto, no en Cataluña, sino en Madrid, de Joan Manuel Serrat, cantando en catalán, absolutamente abarrotado, lo que entonces se llamaba el Palacio de Deportes, digo, a mí me estalla la cabeza. Pero si estaba prohibido el catalán, digo, ¿qué eran? ¿Imbéciles allí las policías armadas? O entonces no había tanta represión, como se decía. Digo, porque ¿cómo se llena un polideportivo gigante para cantar en catalán si está prohibido el catalán y si hay una represión supuestamente tan feroz? ¿Qué es lo que sucedía? Que era una burda mentira. Una asquerosa mentira. Y ya digo, no por justificar el régimen anterior, que tendrá sus defensores, sino porque esa mentira, ese embuste, es utilizado para alimentar al separatismo actual. El separatismo construye una mentira una detrás de otra. Mejor dicho, primero una mentira histórica, luego se alimenta de hacerse los pobrecitos, los ofendidos, los que han estado encima de ellos, siempre los que no se podían expresar en su lengua. Yo he llegado a leer artículos los que decían, la sardana, el baile prohibido. Durante el franquismo la sardana estaba prohibida, bla, 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 bla. Digo, madre mía, pero si inauguraron el Nou Camp y allí se bailaban las sardanas, pero si Franco era recibido en Cataluña bailando sardanas, ¿pero de qué prohibición me estáis hablando? ¡Mentirosos! ¡Que sois unos mentirosos! Una falsedad absoluta. Entonces, claro, a nada que se pone uno a investigar es que se encuentra, por ejemplo, por poner otro de los miles de ejemplos que se podría poner, yo hice un trabajo, tenía que hacer un trabajo y me fui encontrando lo que se llamaba prensa del movimiento, es decir, prensa cuyo propietario era el Estado, pero no cualquier organismo del Estado, sino el partido único, lo que hoy llamarían el partido fascista franquista, el Movimiento Nacional, era el dueño de esos periódicos, controlaba lo que se publicaba allí. Y yo me encuentro en que periódicos como el Unidad, que era un periódico creado en la Guerra Civil por falangistas y que era de la provincia de Guipúzcoa, pues había en prácticamente todas las ediciones algún artículo en euskera.
Y yo me encuentro en que ya en los años 50, en la universidad pública española, había cátedras de euskera. Pero claro, es que al separatismo le conviene dar esa versión de que sus idiomas estaban duramente reprimidos. ¿Para qué? Para justificar justo el efecto contrario. Para que lo que esté realmente prohibido hoy en España sea hablar español. Para que a los niños españoles se les impida ser escolarizados en su lengua materna. Para que el idioma común sea perseguido. Para que se le pongan multas a aquellos que rotulan sus negocios en español en buena parte de España. Ese es el fenómeno del separatismo. Vemos de nuevo ese mecanismo de falsificar la historia, incluso la historia reciente, para justificar las actuaciones más recientes. Más cosas, más falsificaciones. Por ejemplo, se niega nuestra identidad cristiana, como nación, como pueblo. Cada uno de nosotros podemos tener fe o no, entre otras cosas porque eso no depende de nosotros, es un don divino. Entonces, podemos tener fe o no, y luego podemos ser practicantes o no, podemos ir a la iglesia o no ir a la iglesia. Pero eso no quita para que todos, absolutamente nosotros, nuestra forma de entender el mundo sea una forma de entender el mundo cristiana, porque nosotros pertenecemos, aunque ya está en retirada, aunque ya está en declive, pertenecemos a una civilización cristiana. Y no seremos la única nación en el mundo que ha sido así, seguramente haya otras naciones, naciones europeas, que también se puedan identificar a sí mismos como naciones cristianas. Pero estoy convencido de que en ninguna de ellas el hecho medular de su nación es el ser cristiano. Y sin embargo en España sí lo es. ¿Y por qué lo es? Porque durante 700 años, durante 7 siglos, los españoles sostuvieron la cruz frente al Islam. Y lo sostuvieron en una lucha a brazo partido durante 7 siglos. Y eso ha configurado el ser de la nación española. Por eso mienten cuando dicen que España no es cristiana. España no puede ser otra cosa que cristiana. España no puede identificarse con otra cosa que con el cristianismo. Y todo lo que sea distinto de eso no es devolver a la verdadera España. Hoy tanto España como Europa miran a otro lado. Ya no son lo que eran, es verdad. Es verdad que ya ni España, ni la propia Europa, que antes se llamaba la cristiandad, beben, como se bebía antes, de la filosofía griega, del derecho romano y de la luz del Evangelio. Pero que hoy se haya renunciado a eso, es más, que hoy se reniegue de eso, no quiere decir que nuestro ser histórico no sea estar unidos al cristianismo. Y eso, entre otras cosas, conviene a los que nos gobiernan, y cuando digo a los que nos gobiernan no me refiero a Pedro Sánchez, ni a Juanma Moreno, ni a todos estos enanitos. Me refiero a los que nos gobiernan, es que casi ni me refiero a los de las instituciones europeas, al Parlamento Europeo. No sabemos quién nos gobierna hoy en día. No sabemos si son los de Facebook, los de Google, no sabemos qué multinacional nos gobierna, entre otras cosas porque es un fenómeno de la modernidad, que incluso el poder se ha vuelto líquido, y está, digamos, compitiendo con el poder de los estados. Antes, digamos, el estado, o durante muchos siglos, el estado era el poder omnímodo. Por encima del estado, poca broma. Bueno, ahora incluso los estados se pliegan a los intereses de las multinacionales. Bueno, pues por eso decía que todos estos poderes, perfectamente conscientes de esta realidad, perfectamente conscientes de que el ser europeo, su identidad, y desde luego la identidad española, es el cristianismo, fomentan la inmigración masiva para desdibujar a nuestros pueblos. Y no solamente la fomentan, sino que además, cuando algunos decimos, bueno, el que venga tendrá que asumir nuestra cultura, ¿no? Encima se ofenden. ¿Cómo? ¿Cómo le va usted a hacer cambiarse de cultura al que viene aquí? Tiene derecho a permanecer con su cultura. ¿Cómo que tiene derecho? Nosotros somos los que tenemos derecho a defender nuestra cultura, y el que venga tendrá que aceptar nuestra cultura o largarse por donde ha venido. ¡Claro que tenemos derecho a defender nuestra identidad! ¡Por supuesto que sí! Más identidades que se quieren negar en estos fenómenos del pensamiento único, las memorias históricas, las leyendas negras, etcétera, etcétera, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero es que esto podría ser infinito. Por ejemplo, se le niega a España cualquier hecho glorioso, ¿no? Volver al símil aquel del estacazo. Cuando se despierta uno mal que bien, había hecho bien las cosas, eso se creía, pero el que te ha dado el estocazo te dice, no, que vas, si tú has sido siempre un criminal, un monstruo, un ladrón,
un golfo, un corrupto, etcétera, etcétera. Y uno, bueno, pues claro, si te lo repiten constantemente, pues uno corre el riesgo de terminar creyéndoselo. Y es lo que le sucede a buena parte de los españoles de hoy, que se han creído esas mentiras de la memoria democrática, de la memoria histórica, de la leyenda negra, y todo, digamos, con la presión del pensamiento único. Y cuando decimos que se lo han creído, no os creáis que nos referimos solo a los españoles de a pie, que son, en el fondo, víctimas de todos esos mensajes, ¿no?, que van recibiendo, sino a algunos personajes que presuntamente pasan por ser supercultos y que están precisamente en las instituciones de la cultura española, en la Real Academia, etcétera, etcétera, y que tienen un reconocimiento público, pues dicen majaderías tales como, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, ¿no?, que cada vez que puede, no vaya a ser que te llamen fascista y dejes de vender algún libro, pues Arturo Pérez Reverte, que luego escribirá fenomenal, pero dice unas paridas monumentales, colosales. Por ejemplo, el problema de España es que en un momento dado, se refiere a Trento, eligió mal su Dios, como si eso se pudiese elegir. Como si uno va a la tienda y dice, oye, ¿yo qué quiero ser? ¿Musulmán? ¿Budista? ¿Católico? Pues voy a elegir ser católico. ¡Ay! Te has equivocado. Si hubieras elegido ser protestante, te hubiera ido mucho mejor. Y además el tipo dice que por eso los españoles, y no se ahorra en insultos, somos canallas, pendencieros, cobardes, etcétera, etcétera. Por comparación, si hubiéramos sido, por ejemplo, protestantes, si hubiéramos abrazado la reforma protestante, pues hubiéramos sido una nación más próspera y además seríamos mucho más cultos, porque, claro, los protestantes, como tienen que leer la Biblia, pues se les enseñaba a leer bla, 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 bla. Estupideces, insisto. Por muy buen escritor que sea, por muy inteligente que sea, por mucho que esté instalado en los resortes de la cultura oficial, no deja de ser una payasada lo que dice. ¿Pero por qué lo dice? El otro día lo decía también este Marcelo Gullo. Porque es un cipayo. Un cipayo. Si recordáis, ¿quiénes eran los cipayos? En las guerras de emancipación de la India frente a la colonia inglesa, los cipayos eran unos indios que luchaban a favor de los ingleses. Pues eso es lo que hacen todos los que suscriben la leyenda negra. Son españoles renegados que están haciéndole el trabajo a los enemigos de España. Se sabe de dónde nace este fenómeno de la leyenda negra, se sabe que es un invento inglés, ayudado por unos poquitos españoles, ¿no? Bueno, era la propaganda entonces para combatir al imperio español, que dominaba todo el orbe entonces. Bueno, pues inventan esto de la leyenda negra y, lamentablemente, pues nos hemos terminado por tragar ese cuento, ¿no? Más mentiras que nos cuentan. Por ejemplo, sobre nuestra identidad sexual. Esto no lo hubiéramos pensado nunca, o yo supongo que hasta hace 20 años o 25 nadie lo hubiera pensado. Sin embargo, por ejemplo, nos cuentan una película según la cual ha habido históricamente un enfrentamiento entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque la masculinidad se ha entendido históricamente de una forma tóxica, somos todos machos tóxicos, machirulos que nos llaman, ¿no? Y eso nos hace tener un enfrentamiento permanente con las mujeres, salvo con las que son más sumisas, porque en el fondo son machistas también, ¿no? Este es un poco el enjuague ideológico que nos hacen ver. Entonces, para resolver ese conflicto que ellos dicen que hay, pues vienen ellos a hacer las propuestas. Y entonces, por ejemplo, igual que hay ahora mismo desarrollándose en las Cortes una ley de memoria democrática, pues va a empezar también a tomar cuerpo una ley de familias, le llaman, impulsada por Irene Montero, y la cual se pretende normativizar. Ahí es nada, por ejemplo, las tareas domésticas. Es decir, las tareas domésticas van a estar reglamentadas. Tanto le corresponde al varón, tanto le corresponde a la mujer. ¿Os acordáis cuando decían los progres? Oh, en el franquismo se metía en la cama de la gente y les decía lo que tenían que hacer. ¡Ostras! Ostras, y ahora nos van a decir quién tiene que fregar los cacharros, quién tiene que poner la mesa, quién tiene que hacer la colada. Fijaos, fijaos a dónde están llegando estos tipos. Y todo también metido esto en un fenómeno que es el de la ideología de género, que conduce, dice este Eric Zemmour, del que os he hablado antes, a una feminización de la sociedad, ¿no? La feminización de la sociedad, tal y como la describe más o menos este Eric Zemmour, es tratar de apartar cualquier valor positivo del hombre. Es decir, los valores tradicionales que encarnaban los hombres, sí, ya sabemos que ha habido hombres a lo largo de la historia y los va a seguir viendo, desastre de tipos, delincuentes, por supuesto que los ha habido, y mujeres también, las ha habido, las hay y las habrá.
¿vale? Bueno, pues esta feminización lo que nos conduce es a una sociedad afeminada. Es así, a una sociedad afeminada, ¿no? Donde todo lo que suene a viril, todo lo que suene a las cualidades tradicionales en el hombre, pues quieren ser borradas, ¿no? Bueno, eso es otra de los fenómenos de las memorias que tratan de convencernos. Voy a ver si termino ya, porque si no, esto sería interminable, ¿no? Una última, por ejemplo. El régimen del 78, señaladamente las fuerzas de izquierda, que se supone que son las más interesadas en este tema, niegan la evidencia, y es el retroceso económico y social de la sociedad española. Niegan algo tan evidente como que a los españoles de hoy vivimos peor que vivieron nuestros padres, y que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir aún peor que nosotros. Esto es una evidencia tal que, claro, tienen que fabricar unas mentiras de tal calado para disimularlo, porque, claro, ¿cómo se justifica, por ejemplo, que con sindicatos legales, con patronales legales, con el derecho a huelga, con negociación, con toda la parafernalia bien subvencionadita del Estado del 78, haya las cifras de paro que hay? O haya, por ejemplo, los problemas de vivienda que hay. O haya, por ejemplo, la inseguridad laboral que hay. ¿Cómo se justifica eso? Es injustificable. Entonces, claro, pues tienen que dibujar un panorama de la etapa anterior en la cual, bueno, pues, casi ni hablan de ello, porque es que si hablan de ello van a salir perdiendo siempre, siempre. Entonces, bueno, pues tratan de echar encima arena para que ni siquiera se hable de ello. Claro, es que venimos, por ejemplo, solamente en derechos laborales, venimos de unas indemnizaciones por despido, que al final es lo que da consistencia a un trabajo, al final es lo que te da seguridad en un trabajo, que sea complicado que te echen. Venimos a finales del franquismo de unas indemnizaciones de 60, de 65 días, ¿vale? Y ahora pues ya veis cómo están, ¿no? Entonces, claro, los sindicatos pues tienen que callar y tienen que decir que ellos luchan contra el fascismo, o si lo habéis visto ya, los sindicatos han perdido incluso sus colores y han cambiado sus logotipos por el morado para significar que son muy feministas, o por el verde para significar que son muy ecologistas, o por toda la gama de colores para significar que son muy LGTBIQ. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tienen nada que ofrecer a los trabajadores españoles, porque los trabajadores españoles les han dado la espalda, porque los trabajadores españoles padecen las consecuencias de este régimen. ¿Y qué es lo que sucede? Que quien se atreve ya no a criticarlo, sino a describir el fenómeno, anatema. Rápidamente es tachado de ultra, de fascista, de nostálgico, de que querer volver a los tiempos de la dictadura. Es lo que le ha pasado a esa joven escritora llamada Ana Iris Simón. Supongo que habréis escuchado hablar de ella. Escribió una novela que se llama Feria, en la cual, bueno, pues cuenta cómo vivían sus padres a finales del franquismo, principios de la democracia. Y luego eso lo ha desarrollado en algunos artículos o en los discursos, en la recepción de algunos de los premios que le han dado, ¿no? Pues cuenta cómo vivía ella. Y decía, bueno, pues éramos no sé cuántos de familia, el único que trabajaba en casa era mi padre, y con eso nos daba para sostener la familia bien, para que me pagasen unos estudios en la universidad pública, teníamos una segunda vivienda, vamos, lo que veis en Cuéntame, o lo que se veía antes de que se liase por otros derroteros. Era lo que se veía en Cuéntame, una película, una serie que le venía francamente mal al régimen porque le dejaba bastante en vergüenza, porque presentaba esto, una familia que podía vivir con el sueldo de uno solo, cuando ahora es absolutamente imposible con el sueldo de dos. Los que tienen la suerte de tener algún miembro de su familia trabajando, porque la cantidad de hogares que hay en los que todos los miembros están en paro son infinitos. Bueno, pues esta Ana Iris Simón, simplemente por relatar esto, que ella ha vivido en primera persona, pues ya es tildada de fascista, de querer volver al régimen anterior, bla, 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 por señalar simplemente la verdad. Bueno, pues el resultado de todas estas mentiras, ¿qué es? Es una sociedad absolutamente desquiciada. Otra de las mentiras que se vierten, y digo que serían infinitas, es sobre la familia. Se ha querido denostar a la familia, se ha querido desvirtuar a la familia, se ha querido decir que cualquier cosa es familia, por eso ahora se llaman familias. Por cierto que esa terminología no es solamente exclusiva de la izquierda. La consejería del ramo aquí, en la Andalucía gobernada por el Partido Popular, por Ciudadanos, con el apoyo de Vox, hay que recordarlo siempre, se llama igual, de familias.
con ese final, con ese líquida, muy líquida, muy líquida. ¿Por qué? Porque se quiere significar que no hay un modelo único de familia, eso es una cosa franquista. En el resto de las civilizaciones no era así, solamente durante los 40 años de franquismo las familias estaban compuestas por un hombre, una mujer y su prole. Eso es un invento franquista que hay que denostar. Claro, la realidad luego que nos dice, por ejemplo, durante los 2 meses de confinamiento, que ha tenido muchísimos problemas de otro tipo, sin embargo, el número de suicidios descendió en un 25%. Claro, a lo mejor es que estar arropados por la familia, aunque sea de forma, digamos, obligatoria, porque no se podía salir, pues a lo mejor es que estar arropado por la familia es bueno para las personas. Y a lo mejor cuando te arropa la familia, pues esas tendencias suicidas que existen en una parte importantísima de la juventud española, pues se disipan, ¿no? Fijaos que ahora se le presta mucha atención a los problemas mentales, ¿no? Incluso se copian algunas de las propuestas que nosotros en Falange hemos hecho en los últimos años. Dijimos que había que poner en marcha un teléfono para el que tenga esas tendencias suicidas, pueda asesorarse y le puedan hablar y puedan tratarle. Bueno, dice el gobierno que la va a poner en marcha. Bienvenido sea. Pero claro, lo que tampoco se puede hacer es soplar y sorber a la misma vez. No se puede estar deshaciendo la sociedad, deshaciendo las células básicas de la sociedad como es la familia y a la vez poner teléfonos de atención, porque eso va una cosa en contra de la otra, ¿no? Y hablamos del suicidio, que no es una anécdota, que puede que a cualquiera de vosotros os haya tocado cercanamente, porque a día de hoy, ya desde hace algunos años, el suicidio es la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes, por encima de los accidentes de tráfico, por encima de las drogas, por encima de todo eso está el suicidio, porque vivimos en una sociedad desquiciada. Bueno, pues en esta sociedad desquiciada, ¿qué podemos hacer nosotros los falangistas? ¿Cuál es el papel que nos ha tocado? Pues de momento denunciarlo, de momento alzar la voz en contra de todo este estado de cosas, de momento seguir diciendo que el rey está desnudo, porque nos dicen que no, nos dicen que el rey lleva unos ropajes invisibles que solo lo pueden ver los inteligentes, y nosotros, como somos muy tontos, pues no los vemos. Pero es mentira, nos están engañando, el rey está en pelotas. No Felipe VI, que no está nada en pelotas, no está nada en pelotas, que va. Tiene bien cubierto el riñón, ya se ha encargado su papito, ese que nos han vendido durante muchos años, que nos trajo la democracia, que nos trajo la prosperidad, que por cierto ahora hay toda una operación, digamos, para salvarle su imagen, ¿no? Y para ver si le dejan volver a España, aunque sea para morirse, ¿no? Bueno, esos no están desnudos, ¿no? Bueno, pues insisto, esa es nuestra misión. Nuestra misión es resistir, ser la resistencia, la auténtica resistencia. Bueno, o si queréis, por cambiar de denominación, porque esto se está abusando ya de decir que nosotros somos la resistencia. Nosotros somos la resistencia de la resistencia. Es decir, nosotros somos los que les tenemos que decir cuáles son las líneas infranqueables, las líneas rojas, aquellos que constantemente las van traspasando, aquellos que van a las manifestaciones a favor de la vida y cuando gobiernan nunca legislan a favor de la vida, aquellos que van a las manifestaciones a favor de la familia, pero cuando gobiernan, incluso con mayoría absoluta, jamás legislan a favor de la familia. Nosotros vamos a seguir con esas líneas rojas, con esas líneas que no se traspasan. Por eso no solamente somos la resistencia de la resistencia, sino que podemos decir que somos los irreductibles, los últimos de Filipinas, ponerle el adjetivo que queramos, pero hay una línea y de esa línea no nos vamos a mover, y el que se quiera mover de esa línea, cobarde, y el que quiera movernos, traidor. No vamos a ceder, vamos a seguir defendiendo el derecho a la vida, la familia y la nación española. Así que adelante, camaradas, y arriba España. ¡Arriba! Bueno, pues ahora va a intervenir el camarada Manuel y os recuerdo que las banderas hay que agitarlas porque para eso las hemos traído. Venga, muchas gracias. Bueno, vamos allá con el chuletón. Pues buenos días, camaradas. El que a día de hoy se considere a socialistas, a comunistas o anarquistas como luchadores por la libertad, es una broma de mal gusto si no fuera porque entre todos ellos han asesinado durante el último siglo a más de 100 millones de personas, convirtiéndose en la ideología más criminal, genocida y asesina que ha conocido la historia. Y quizás por eso
quieren cambiar precisamente la historia, creando, como ha dicho Norberto, un ministerio de la verdad para decirnos lo que tenemos que pensar y lo que no tenemos que pensar, en nombre de una presunta democracia y de una presunta libertad que no es otra cosa que la dictadura de los cobardes, de los mediocres y de los traidores. Y por eso, la izquierda, precisamente traidora a España y a sus intereses, junto con sus socios golpistas separatistas catalanes y los filoterroristas vascos, ambos los que les han llevado a la Moncloa, van a continuar con su política guerra civilista a través de esta nueva reforma de la llamada Ley de Memoria Democrática. Una reforma que pretende crear una fiscalía para denunciar actos como este que estamos celebrando aquí hoy, o el que recordemos, por ejemplo, los miles de asesinatos cometidos por socialistas, por comunistas o por anarquistas a lo largo de su sangrienta y terrible historia. Quieren organizar, y así lo dice la reforma de la ley, una base de datos, como lo estáis escuchando, para perseguir a quienes, como nosotros, nos negamos a que nos laven el cerebro en virtud de unos valores y de unas presuntas libertades democráticas que, como todos sabemos, en el pasado nos llevaron a la división y finalmente al enfrentamiento en aquella terrible guerra civil. Y como no fueron capaces de ganar esa guerra que provocaron y que buscaron desde el mismísimo 14 de abril de 1931, intentan criminalizar a todos aquellos que no comulgaron con aquel Frente Popular que buscaba ni más ni menos que la eliminación política y también física de al menos la mitad de la población de este país para instaurar un régimen de terror, no lo olvidemos, que fuera un satélite de la antigua Unión Soviética. Y por eso gritaban, ahí están las hemerotecas y las imágenes, aquello de ¡viva Rusia y muera España! No me lo estoy inventando, lo gritaban y los más mayores lo habéis oído. Por eso llevan muchos años intentando esconder la verdad de lo sucedido y el cómo acabaron con la vida de cientos de miles de españoles y cómo se ensañaron con personajes de la vida política, como por ejemplo José Antonio Primo de Rivera, al que detuvieron en repetidas ocasiones de forma totalmente ilegal y después de un juicio injusto, manipulado y cuya sentencia ya estaba redactada antes de comenzar la farsa legal, le asesinaron una madrugada del 20 de noviembre en el patio de la cárcel de Alicante. Ahora lanzarán de nuevo una cortina de humo en forma de profanación de un lugar sagrado y de un cuerpo ya suficientemente vilipendiado y ultrajado en vida como fue el de José Antonio, al que por supuesto, no lo dudéis, removerán sin ningún género de dudas del lugar que actualmente ocupa en la Basílica del Valle de los Caídos. Lo único que hace falta por saber es si montarán el circo mediático que utilizaron en la profanación de Franco o lo harán a escondidas, con nocturnidad y con alevosía, después de ocupar un recinto sagrado, militarmente, con armas y con uniformes, impidiendo el culto y el paso a los fieles. Por cierto, hablando de uniformes y de uniformados, y de su actitud ante el que fuera su generalísimo, en realidad, tampoco nada nuevo, nada que no han hecho en los últimos 40 años, donde deben de estar muy, pero que muy orgullosos de haberse convertido en una auténtica ONG, renegando de sus verdaderos héroes y quienes les dieron honor y prestigio. Un honor y un prestigio que han arrastrado por los suelos ejerciendo de mamporreros, de yanquis, ingleses o franceses, en unas supuestas misiones de paz donde no se nos ha perdido absolutamente nada, en lugar de estar aquí defendiendo la unidad nacional contra terroristas y también contra separatistas. Por eso, camaradas, en esta basura de ley que se pretende ampliar en ese estercolero llamado Parlamento Español, se habla, literalmente, de ocupar y de expropiar cualquier bien de titularidad pública si sus titulares se oponen a la retirada de emblemas, de placas o de cualquier otro tipo de simbología que recuerde, suponemos, a aquellos que, como nosotros los falangistas, nos negamos a morir como corderos asesinados por la llamada justicia republicana. Supongo que se retirarán condecoraciones y recompensas a quienes combatieron a la barbarie y a la canalla roja. Léase a Yagüe, a Muñoz Grandes, a Mola o a Sagardía, mientras suponemos se premiará a asesinos múltiples como Carrillo, Largo Caballero, Indalecio Prieto, verdugos todos ellos de miles
de españoles. Desde luego, si piensan que no van a callar, mandando a sus uniformados mercenarios, con toga o sin ella, lo llevan claro. Seguiremos denunciando las innumerables checas que formaron y que conformaron el PSOE, el PC, la CNT, el PNV o Esquerra Republicana, donde se detuvo de forma arbitraria e ilegal, se robó, se torturó y finalmente se asesinó a decenas de miles de personas. Y no nos va a asustar ningún fiscal ni ningún juez, aunque actúen a ejemplo de aquellos otros tribunales populares que justificaron el asesinato de tantos y tantos españoles. Los falangistas, camaradas, que mantenemos viva la idea de una república, ¿sí?, una república nacional sindicalista, por la que asesinaron precisamente a José Antonio, y que seguimos en las calles, a pesar de la represión impuesta por este sistema nacido, al amparo de esa basura de Constitución del año 78, tenemos muy claro que tomaremos todas las iniciativas que estimemos oportunas para denunciar este nuevo ultraje, no solo al que fuera el fundador de la Falange, sino a los miles de falangistas que lucharon y que murieron por los pueblos y también por las ciudades de España, y a los que se les niegan calles y plazas. Y sin ninguna esperanza, pero para que se retrate, recurriremos también a esa presunta justicia manipulada y servil al poder político de turno, que se encuentra, por cierto, representada por esos magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que dictan sentencias redactadas en la calle Ferraz o en la calle Génova, como estamos viendo día sí y día también. Ya hemos visto a lo que está dispuesto el gobierno social comunista y el cómo utilizarán policías, fiscales y jueces para reprimir a quienes nos movilicemos contra su nueva reforma de la ley, porque que nadie lo dude, seguiremos defendiendo a nuestros caídos, su memoria y también su recuerdo, y ninguna ley aprobada en ese estercolero llamado Congreso de los Diputados conseguirá borrar lo que hicieron y por lo que murieron los nuestros en España y también, por cierto, en Rusia, en aquella gloriosa División Azul, a la que, por cierto, a última hora se ha incluido en la reforma para criminalizar la comunidad militar y para intentar ocultar su propia existencia. Como si fuera fácil esconder los hechos heroicos protagonizados por casi 45.000 españoles, lo que les ha llevado a ser la unidad militar sobre la que más libros se ha escrito de la Segunda Guerra Mundial. Quizás, que lo que busquen, pretendan crear otro nuevo tribunal de Nuremberg para condenar a todos aquellos que, como nosotros los falangistas, vamos a seguir recordándoles que en aquella Segunda República los socialistas, junto a los comunistas y a los separatistas, dieron un golpe de Estado contra su legalidad, contra su querida legalidad republicana en octubre del año 34, y que promovieron, junto a sus socios separatistas, como han hecho ahora, por cierto, un golpe de Estado secesionista desde la Generalidad de Cataluña, que hubo de ser reprimido, no lo olvidemos, a cañonazos por el ejército republicano. Por cierto, dudo mucho que este ejército monárquico fuera capaz de bombardear la Generalidad como hizo aquel ejército republicano. Y habría que recordarles que aquellos sucesos de octubre del 34, como los que siguieron hasta el inicio de la Guerra Civil en julio, o sea, asesinatos, huelgas, quemas de iglesias, de conventos, asaltos a sedes de partidos políticos y periódicos, fueron el día a día de su querida y cacareada Segunda República, donde el crimen, ni más ni menos, era el arma utilizada de forma habitual por socialistas y por comunistas para intentar acabar con el adversario político. Y todo esto lo vamos a seguir diciendo, lo prohíba la ley que lo prohíba. Lo mismo pretenderán ahorcarnos, como hicieron precisamente con los condenados en Nuremberg, por decir, sin ir más lejos, que para genocidios en la Segunda Guerra Mundial, el lanzamiento de bombas atómicas de Estados Unidos sobre el Japón, que causó cientos de miles de muertos, o los bombardeos masivos e indiscriminados de ingleses y americanos que causaron millones de víctimas entre la población civil alemana, a la que, por cierto, una vez terminada la guerra, masacraron en campos de concentración. Porque la verdad, camaradas, es la verdad, la diga Agamenón o la diga su porquero. Y a nosotros no nos van a hacer comulgar con ruedas de molino a la hora de decir claro y alto que eran unos asesinos, unos criminales, ladrones y delincuentes de la peor estofa,
aquellos hijos de perra pertenecientes al maquis, a los que ahora quieren idealizar como luchadores por la libertad, puñetera basura y puñetera escoria, a los que, por cierto, había que haber eliminado y mucho antes. Como tampoco, por cierto, van a impedirnos el que sigamos denunciando y llamando hijos de perra, asesinos y malnacidos a los separatistas de ETA, a los comunistas del Grapo y a los comunistas del FRAP, aunque ahora ya estén instalados en ayuntamientos, en gobiernos autonómicos y en esa alcantarilla llamada Parlamento Español, donde, por cierto, quitan y ponen gobiernos a su antojo. Quieren acabar con nuestra libertad, mediante una censura basada en ese progresismo estúpido que pretende imponernos, no lo olvidemos, tanto la derecha como la izquierda, al dictado de la nueva ideología globalista y mundialista, a la que antes se refería Norberto, que nos dice lo que es verdad y lo que es mentira. Y en esa verdad y en esa mentira nos obligan a que digamos sí o sí que los asesinatos indiscriminados llevados a cabo por aquellos pacíficos republicanos fueron un mal menor, para depurar, por supuesto, a quienes tenían la tremenda osadía de ir a misa, de leer un determinado periódico, de militar en un partido no adscrito al Frente Popular o directamente por ser cura, militar y, por supuesto, falangista. Por cierto, ha habido un cambio en los últimos tiempos y han pasado de intentar esconderlos cuando ya no había manera, como por ejemplo en Paracuellos, y directamente todos estos adalides de la libertad y de la democracia justifican aquellos miles de asesinatos porque tenían que morir. Ya lo dicen claramente, no se esconden, porque eran fachas, o sea, eran católicos, conservadores, militares, curas, monjas, pequeños, mayores, niños, mujeres, eso les daba exactamente igual para mandarlos a la fosa común. Y por eso llevan 40 años mintiendo y manipulando la historia en colegios, en institutos y también en universidades. Y ahora pretenden dar una nueva vuelta de tuerca a esa censura impuesta. Quieren prohibir, así lo dice la reforma, el que se editen libros, el que se publiquen artículos o se den conferencias diciendo, por ejemplo, lo que aquí estamos diciendo, para imponer manus militari su verdad sobre la historia, o intentar ganar aquella guerra que provocaron y que, por supuesto, perdieron. Si quieren enseñar a profesores y a estudiantes lo que de verdad fue la Segunda República, contra que, por cierto, nos levantamos los falangistas, que echen manos de las hemerotecas, es muy fácil, donde podrán comprobar los asesinatos diarios, los atentados, las profanaciones, las leyes marciales un día sí y otro también, las huelgas revolucionarias, o que se dé una vuelta, como he dicho antes, por el cementerio de los mártires de Paracuellos, o de los mártires de Aravaca, o por Montjuïc, sin ir más lejos, y por tantos y tantos sitios donde ahora nos quieren imponer su verdad democrática, que no pasó nada. Sí pasó, y por eso nos quieren imponer su verdad democrática, porque entonces ya se dedicaban a imponerla, eso sí, a base de plomo y de mucho plomo. Y por eso, no dudéis de que dentro de este sistema educativo, que por cierto nos ha llevado a ocupar el último lugar en cuanto al nivel educativo de nuestros estudiantes y sus resultados, colocarán dentro de poco en un lugar de honor a asesinos como Otegi o Josu Ternera, como ya lo tienen, sin ir más lejos, el genocida Carrillo, que propició la matanza de Madrid, y el general Miaja, que fue el que las permitió. Nada nuevo. Supongo que también nos prohibirán decir el que una vez finalizada aquella cruenta guerra civil, se construyeron, como decía Norberto, embalses y pantanos, que se estableció la educación universal y gratuita, que se implantó la seguridad social tal y como la conocemos ahora, con el seguro de enfermedad, las vacaciones retribuidas, y que se construyeron cientos de miles de viviendas asequibles sin que nuestros jóvenes se tuvieran que hipotecar de por vida, o que se incorporó de manera efectiva a la mujer a la educación. Todo esto no lo ha hecho ni el PSOE de Felipe González ni el Partido Popular de José María Aznar. Y por eso la izquierda, la extrema izquierda y los separatistas que han promocionado y han promovido esta nueva reforma de la ley son los culpables y son los que la han provocado, efectivamente. Pero es que el Partido Popular, por omisión, por cobardía y por traición, entre otras cosas, a muchos de sus antepasados, tienen tanta culpa o más que la izquierda o la extrema izquierda. Y aquí en Andalucía, como también se ha dicho, se puede ver el ejemplo más palmario
donde a pesar de gobernar la derecha, no se deroga esa basura de ley andaluza de memoria histórica que directamente, y así lo dice prácticamente la ley, literalmente, busca nuestra eliminación política y social, a través de denuncias, de detenciones, de multas y de la anulación de nuestros derechos más fundamentales. Por cierto, también lo recordaba Norberto, que esa extrema derecha de Vox, que mantiene al gobierno, no lo olvidemos, andaluz, en la poltrona, no hace nada para que se cambie esa basura de ley democrática andaluza, como hace, por cierto, con tantas y tantas promesas incumplidas. Porque en eso, la derecha del siglo XXI no se diferencia mucho de la de aquellos años 30 del siglo pasado. Cobarde, corrupta y traidora. Y por eso está al lado de la izquierda en cuanto a leyes de género y a meternos con calzador la ideología LGTBI y demás basura pijiprogre. Camaradas, para terminar, es que nosotros, a pesar de lo que digan por ahí, no somos eso que llaman gente de orden. No soy, yo nunca lo he sido, porque nunca me he sentido aludido cuando han hablado de eso. Gente de orden que obedecen como borreguitos al uniformado de turno, todos los hemos visto, y que prefieren no tener problemas con esa llamada justicia, que nos detiene, por cierto, nos condena y que nos encarcela de forma arbitraria, ilegal e injusta. Algunos llevamos muchos años luchando y sufriendo las consecuencias de enfrentarnos sin ningún tipo de complejo ni temor a separatistas, a terroristas, a frente populistas, pero también a liberales, como para echarnos atrás ahora. Y por eso, camaradas, estaremos junto con los verdaderos falangistas, con los falangistas que tenemos la mala costumbre de no escondernos detrás de un teclado con el anonimato de las redes sociales. Los que llevamos muchos años dando la cara para que en algunos casos nos la hayan partido, sin esperar, por cierto, nada o poco a cambio, y con el único objetivo, camaradas, de seguir en la lucha política, para cambiar de verdad las vidas de los españoles y que vuelvan a creer en un proyecto en común y con futuro que se llamó y que por supuesto deben seguir llamándose España. Camaradas, muchas gracias por habernos acompañado hoy y ¡arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! ¡Arriba España! ¡Arriba! Bueno, pues este acto que hay que aprovechar, como hemos dicho, para hacerlo mientras que no lo prohíban, lo haremos en sitio cerrado cuando podamos y cuando no lo haremos en la calle, que tampoco pasa nada. Pues nada más, este acto ha terminado como tal, nosotros vamos a seguir defendiendo la memoria de los nuestros y para eso contamos con vosotros. Precisamente en este sentido, si os parece, los que podáis, nada más salir, tenemos la idea de coger la pancarta del fondo, ¿vale? Puesto que una de las campañas que tenemos ahora más presentes es la defensa de nuestro fundador, que como sabéis y como ha relatado Manuel Andrino, pues quieren profanar su cadáver trasladándolo de su tumba actual. Si os parece, nos vamos a trasladar justo enfrente donde está esta chimenea, que es una imagen icónica y típica de Málaga, y nos hacemos ahí una foto todos los que podáis sosteniendo la pancarta de José Antonio No se toca. Muchas gracias por venir.